Bien, llegó la hora de presentar a nuestro quinto y último participante del día de hoy. Él es el licenciado en bioimágenes Gerson Garavito. Es boliviano, vive en Cochabamba, es especialista en resonancia magnética, docente académico del Tecnológico Boliviano Alemán, trabaja en el área de resonancia magnética en la Caja Nacional de Salud Hospital Obrero número 2 en Cochabamba. También fue participante en nuestro evento del año pasado y le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Gerson. Adelante con tu disertación. Bueno, comencemos. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este hermoso evento, que es la segunda reunión de intercambio de experiencias en imágenes diagnósticas organizadas por Bafowey. En lo particular me siento feliz de ser parte nuevamente del plantel expositor de este magno evento. Considero yo y tengo entendido que hay bastantes inscritos que ya son colegas, estudiantes, mismo médicos y de otras ramas como ingenieros y cualquier tipo de persona que esté interesada en desarrollar conocimientos acerca del diagnóstico por imagen y sus utilidades y técnicas. Pues básicamente en esta oportunidad y en esta presentación vamos a abordar temas bastante importantes y de coyuntura actual acerca de lo que son los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial en resonancia magnética. Ya es sabido que la inteligencia artificial en estos momentos actualmente está en su máximo esplendor, aún todavía en desarrollo, aún con nuevas innovaciones y con proyección seguramente magníficas a corto y a largo plazo. Si bien a Latinoamérica la inteligencia artificial de repente llegó un poco tarde, creo que es de nuestra obligación para todos los profesionales del área de salud adentrarnos en esta ciencia, que de hecho en, cabe resaltar y declarar que realmente para mí poder sintetizar todo lo que abarca la inteligencia artificial en esta presentación ha sido un tanto complicado, pues mientras más ahondas estos conceptos, más te genera dudas, pero eso es bueno porque en realidad estás profundizando más conocimientos. Entonces, invito a todas las personas que están viendo esta presentación a tomar mucha atención y bueno, comencemos. Soy el licenciado Gerson Garavito Orozco, licenciado en bioimagenología de la Universidad Mayor y Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia. Tengo una especialidad de resonancia magnética y tuve una beca internacional en el país de Brasil gracias a la universidad y pude concretar un posgrado en resonancia magnética en el país de Chile. Actualmente desarrollo la maestría en educación superior e investigación y soy docente académico del Tecnológico Boliviano Alemán en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, de esta casa formadora de radiólogos. Y también me encuentro trabajando en el Hospital Nacional Caja de Salud, igual en la ciudad de Cochabamba, y tengo la bendición de poder operar este hermoso equipo que pueden ver ahí en la imagen, que es un de la casa comercial General Electric, un resonador magnético de 1.5 Tesla, modelo Artist. Bueno, antes de comenzar, siempre es importante que tengo que declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Esto lo hago porque todo lo que se va a abordar durante toda esta presentación son de análisis y evidencias de artículos estudiados y analizados durante todo este desarrollo de conocimiento que pude almacenar en inteligencia artificial y mismo de la experiencia que pude tener tanto en el desarrollo de redes neuronales como también de observación de operación acerca de la inteligencia artificial ligada a la resonancia magnética. Sé que tal vez pueda causar mucha controversia y esto es debido a que la inteligencia artificial en estos momentos no está bien definida a tal grado de poder explicarlo, porque es más una ciencia abstracta en números y computación y matemáticas
que realmente hay tantas aseveraciones, tanta bibliografía y tantos conceptos que pueden definir la inteligencia artificial, que tal vez en mi análisis voy a tratar de sintetizar y poder hacer llegar lo más entendible posible para todos ustedes, pero básicamente por objetivo yo tengo que ustedes logren entender los fundamentos importantes acerca del desarrollo de conocimiento acerca de la inteligencia artificial, entender conceptos y estructura de la inteligencia artificial y sus variables de avance tecnológico, comprender cómo funciona el núcleo de la red neuronal como base de la inteligencia artificial en la adquisición de imágenes diagnósticas por resonancia magnética, y realmente es ahí donde es lo pesado de todo este desarrollo. Y al final logro crear un debate general de la uso e implicación del profesional del área de salud en estas ciencias. Porque uno se pone a pensar, y yo como operador de la máquina, o como médico, o personal de salud, que tengo que ver con esta ciencia que cada vez más se está apoderando incluso de nuestras funciones en algunos campos. Ojo, mucho cuidado con eso. Y es por eso que en esta presentación me aboco más en realidad a este análisis de conceptos, de entendimiento de lo que es la inteligencia artificial, y sí un poco al final hablo de cómo ha empezado a entrar en materia con la resonancia magnética, que es algo que realmente me encanta. Y bueno, lo he dividido toda esta presentación en cuatro aspectos importantes. Vamos a hablar de una introducción de esto de la inteligencia, un poco de historia ahí para entender conceptos bastante importantes que tienen que ser sí o sí desarrollados en la segunda parte, y después Deep Learning, que está en su auge en este momento, que es derivación de la inteligencia artificial. Ahí mucho cuidado porque vamos a desarrollar igual conceptos importantes para no mezclar y no confundir, y al final las aplicaciones de inteligencia artificial en resonancia magnética, que todos en realidad creo que es la parte que más le gusta, le llama la atención, ¿no? Pero para ser sinceros, cuando yo más quería adentrarme a conocimientos de resonancia magnética acerca de la inteligencia artificial, era cuando más desarrollaba conocimientos de la inteligencia artificial en un sentido más numérico. Y eso es agradable porque uno sabe, por más que implemente a gran escala o poca escala la inteligencia artificial en resonancia magnética, entiende cómo es el proceso de su uso y su implementación en realidad. Algo similar pasa con la física en resonancias magnéticas. Es algo abstracto y un poco difícil de entender, que al final, tras lectura y lectura, de repente sí agarras conceptos y empiezas a ver la resonancia magnética en otro sentido. Yo lo veo algo así, la inteligencia artificial. Y de hecho, para entrar en contexto, marco tres letras importantes en esta gráfica, que es G y A. G, me estoy refiriendo al contexto que vive el mundo actualmente, y es la globalización en un nivel extraordinario, porque básicamente todo está al alcance de un solo clic. Y ahí viene la intercomunicación que pueden tener todas las personas gracias a la presencia del Internet, que básicamente ha hecho otra vez retomar todas estas ideas que más adelante les voy a mostrar que ya se venían analizando. Y en qué consiste en realidad la inteligencia artificial. Se resume en análisis de datos. Análisis de datos que en algún momento pensé que nunca le iba a hacer, pero es algo que llama la atención y que abre la mente. Pero ahora partamos de lo más básico, partamos de lo que es esencial para poder entender inteligencia artificial. Y lógicamente tenemos que definir qué es una inteligencia, y me refiero a la inteligencia humana, y no es más que la capacidad de la mente o la persona, en realidad, de poder lograr aptitudes como el análisis, pensamiento, análisis y resolución de problemas en un concepto realmente bien, bien básico. Y eso es lo que mucha gente piensa de la inteligencia artificial, es lograr hacer o lograr pensar o lograr actuar como un humano lo hiciera. Y de hecho, estos conceptos no son recién creados o hablados. De hecho, en los años 50, 1950, el personaje que ustedes ven en esta diapositiva, que es Alan Matheson Turing, ya
había presentado un artículo referente a que él creía que las máquinas o las computadoras tenían la capacidad de pensar como un humano, tenían la capacidad de incluso interactuar como si fuera un humano con otra persona. Entonces, eso era algo como que llamativo en ese momento y hasta se vio por loco, pero ustedes saben, a lo largo de la evolución de la tecnología, que de estas personas muchos se han hecho ver como bichos raros, en otras palabras, pero que al final tenían razón y que al final van creciendo estas ideas y se van plasmando. Y para darle un poco de renombre a este personaje, pues también es uno de los precursores de las primeras máquinas con lo que tiene que ver las computadoras. Pero ahí hay una terminología que marca debajo de su nombre, que es la prueba de Turing. Y está referente o está relacionado a lo que acabo de mencionar sobre la capacidad de pensar de las máquinas. ¿Y en qué consistía esa prueba? Dicha prueba, ojo que actualmente se sigue usando y se sigue ponderando, pero a otro nivel, consistía básicamente que participaban tres personajes, tres participantes. Uno de ellos era un interrogador, el que hacía preguntas, y este interrogador no sabía con quién estaba hablando realmente. O sea, eso era la idea, no tenía que saber por terminales, por computación, tenía que hablar y de repente podría estar hablándole la máquina o de repente le podría estar hablando el otro participante que si era una persona. Entonces, la prueba pasaba si es que la máquina se hacía pasar por un humano en sus respuestas bajo las interrogantes de este personaje. Pero aquí hubo un gran debate, aquí entró mucha crítica, puesto que en esos tiempos Turing, la formulación de estas preguntas la hizo muy específicas, la hizo muy cerrada. De hecho, muchos protestan y dicen que las preguntas se basaban incluso en respuestas de sí o no, y que básicamente el que preguntaba pues no sabía si realmente la máquina la que respondía o la persona la que respondía. Pero en síntesis, a la actualidad, llevando, traspolando, lo que nos interesa es que esta prueba sí se lleva a cabo y sí se ha visto que la inteligencia artificial responde básicamente como un humano. Y tenemos claros ejemplos, por ejemplo, asistentes virtuales como Cortana, Alexa, eh, Google Home, y estas tecnologías pues sí pasaron la prueba de Turing. Eso es, entre comillas, ahí hablo mi Alexa. Entonces, esos son bases para poder entrar en realidad qué es la inteligencia artificial actualmente en este momento. Y para eso necesitamos dos enfoques de análisis, un enfoque humano y un enfoque ideal. Pues el enfoque humano, y seguramente Turing está más ligado a este enfoque humano, era que se dice que la inteligencia artificial actúa y piensa como el humano. Pero en realidad el enfoque ideal es algo más frío, es algo más seco, más monótono, y de hecho yo tomo esa referencia de IBM, que es una empresa multinacional estadounidense que además de dedicarse a los negocios de la venta de máquinas, también se aboca mucho en el desarrollo de tecnología de software y hardware en computación. Entonces, ellos tienen una definición más a secas de la inteligencia artificial y ellos lo resumen básicamente en una disciplina que combina la informática y conjunto de datos. Eso es importante, mucha atención con esto, conjunto de datos, que permite la resolución de problemas. Naturalmente, la inteligencia está ligada a eso, resolver problemas a través de análisis. Y también abarca las subcategorías de Machine Learning y Deep Learning. Esto también lo vamos a ver más adelante de cómo se relaciona. Muchas personas piensan que Machine Learning y Deep Learning son conceptos totalmente diferentes, pero no es tanto así y que al final todo se resume en algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos bien pensados en el desarrollo de inteligencia artificial. Ahora bien, tomando estos cuatro aspectos importantes, uno se pone a pensar, pero ¿cómo es que la máquina empieza a lograr estas aptitudes, entre comillas? Y básicamente todo radica en los datos. Si vemos esta estructura aquí, bueno, ya me adelanté,
la inteligencia, machine learning y deep learning, básicamente es un solo cuerpo. Es como mencionar que la inteligencia artificial era la base y después la evolución de la inteligencia artificial viene machine learning y la evolución de machine learning es deep learning. ¿Me entienden? Entonces, es el mismo concepto. Es inteligencia artificial. Machine learning es inteligencia artificial. Deep learning es inteligencia artificial. ¿Ya? Pero ahora, si vamos un poco más profundo, ¿de qué está compuesto realmente la inteligencia artificial? Tres ramas bastante importantes: la computación, la matemática y los conocimientos que queremos estudiar, naturalmente. Y esos conocimientos pueden estar ligados a qué? Qué sé yo, puede ser medicina, el área de salud, economía, derecho, bolsa de valores, mismo incluso hasta videojuegos que está en su auge gracias a Machine Learning. Y todo esto se engloba en una idea. ¿Qué es esto? Permítame el puntero. La ciencia de datos. Lo que les decía. Todo se resume en análisis de datos. El que hace esto de análisis de datos básicamente se lleva la flor sin desmerecer a las demás estructuras como la matemática y la computación. Pues este personaje es quien se encarga de estos análisis de datos, pero datos, ustedes se pondrán a pensar, ¿qué tipo de datos? Acuérdenme, antes de pasar a los datos, hablemos de lo que son los algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Parece una palabra difícil, pero en realidad es bastante sencilla. Simplemente son los pasos sucesivos a seguir o las estructuras bien establecidas a seguir para una resolución del problema. Y estos algoritmos se puede crear, se puede desarrollar, se puede hacer para que la inteligencia artificial tome su rumbo. Y volviendo a lo anterior, lo que les decía, análisis de datos. ¿De dónde vamos a sacar estos datos? Pues hay una terminología bien clara que se denomina el Big Data, y el Big Data es pues todo ese almacenamiento de datos que les acabo de mencionar de diferentes áreas, ¿ya? Entonces, Gartner menciona que este Big Data debería cumplir ciertas expectativas o ciertos aspectos para poder ligarse recién a la inteligencia artificial. Y él habla de volumen, velocidad y variedad. Así rápido, si hablamos de volumen, nos referimos al tamaño que se van a sorprender en la siguiente diapositiva de cuánto volumen de datos es que se está manejando actualmente. Y si hablamos de velocidad, de cuánta velocidad se tiene que aplicar, que ojo, antes no se podía aplicar porque la tecnología no estaba tan avanzada como ahora está. Tenemos computadoras del tamaño no sé, de un refrigerador, de una cocina, y la variedad. Ahí quiero hacer una hincapié bastante importante en la variedad de datos. Pues la variedad de datos se va a simplificar o se va a clasificar, perdón, en tres aspectos o en tres conceptos bien importantes. Datos estructurados, el nombre lo indica, sucesión de pasos, forma y organización establecida, que les adelanto que estos datos estructurados, el análisis de estos es mucho más sencillo, porque básicamente sigues la secuencia de su organización. Ejemplos de esto, por ejemplo, HTML, HL7, que es una aplicación en realidad que ya está dando forma, más adelante les explico de las historias clínicas. Ahora, refiriéndonos a la datos no estructurados, pues es básicamente todo lo que concierne a las redes sociales, y los semiestructurados, pues un poco de ambos. En adición a estos tres valores que habla Garnet, es importante que se le deba agregar dos cuestiones más, como ser la veracidad, y esto hace referencia al tipo de dato que tú vas a implementar, que tú vas a usar, porque si tú quieres desarrollar inteligencia artificial en cierta rama, de repente en economía o en nuestro caso en el área de salud, pues los datos tienen que estar naturalmente ligados a ese lado. De nada sirve tener un montón de datos que pueden ser basura y que no tengan un sentido, que es en realidad algo específico que quisiéramos estudiar. De repente, imágenes radiológicas, que puede ser. Y finalmente, un valor. El valor está referido a cuán productivo y cuánto pudo resolver la implementación de inteligencia artificial a una rama.
De eso se trata la tecnología, resolver problemas. Siempre ha sido facilitar nuestra vida cotidiana. Y ahí lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos buena base de datos y tenemos la veracidad y valor y estos valores que acabo de mencionar, las 5B, que en realidad sería del Big Data, pues tendríamos una buena base de datos. Y ahí está un poco de las estadísticas y es pues, admirable y hasta un poco espantoso e inimaginable. Nosotros conocemos básicamente qué es un byte, un kilobyte, megabyte, pero el Big Data es tan amplio y según la revista Forbes, que ahí tienen una gráfica, miren al paso de los años, cómo ha empezado a evolucionar la generación de datos. Se dice que al día, actualmente al día, se genera más datos de lo que se generaba en los años 50, desde que empezó a aparecer eso de la computadora, etcétera. Entonces, se genera al día lo que en años se generaba antes. Y esto tiene que ver nuevamente por lo que les decía en el inicio de la exposición, el Internet y la evolución de las máquinas. Miren cómo terminologías de geobyte, brontobyte, que básicamente son cifras inimaginables de bytes, y que gracias a esto hemos podido desarrollar hasta el momento grandes avances. De hecho, ¿quién es el que más nutre actualmente al Big Data o al data? Es las redes sociales. ¿Quién no ha subido una foto, no sé, en Facebook, en Instagram o en WhatsApp o Twitter, cualquier tipo de foto referente a que Big Data realmente toma estos datos y con la inteligencia artificial empezamos a analizar? Y uno se pone a pensar, ¿no? Y pensábamos que Facebook simplemente se limitaba a darnos una interrelación comunicacional entre personas, pero en realidad yo me pongo a pensar y me atrevería a decir que también tenían las intenciones de poder generar esta base de datos para avance tecnológico. Esa era la idea, o esa es la idea que yo pienso. Es una percepción propia, por si acaso. Ahora, si hablamos de la problemática de la naturaleza de los datos y sus aplicaciones en la inteligencia artificial en el área médica, pues es un tanto complicado. Antes de eso tenemos que hacer un análisis de cómo es que una persona aprende y cómo es que una máquina aprende. No estoy hablando de machine, no estoy hablando de deep, todavía estoy hablando a grosso modo. Entonces, tenemos los datos, ya sabemos que viene del Big Data, que en este caso para nosotros son datos de información que podemos aprender de cualquier tipo de rama que se transforma en conocimiento y después se transforma en un aprendizaje, una competencia que nosotros hemos podido desarrollar. Pero ahora para que la máquina pueda aprender, esto se da la vuelta, este ciclo se da la vuelta. Todo lo que sabemos y aprendemos, ese conocimiento que tenemos transformado en información, lo damos a la máquina ¿en qué? En datos, naturalmente en datos. Y ahí está el problema en el área médica. Pues les recuerdo que para poder hacer un análisis de datos necesitamos que los datos en su ideal sean datos estructurados. Pero infelizmente en el área médica, pues es muy difícil tener datos estructurados. Por ejemplo, aquí tengo un aspecto acerca de las historias clínicas. Ustedes saben que de hospital a hospital hay una gran diferencia en cuanto al llenado de las historias clínicas. Unos pueden empezar de repente, que si yo estoy exagerando, con antecedentes y otros pueden empezar directamente con los síntomas. Entonces, no hay una estructura establecida de cómo adquirir estos datos. Entonces, por tanto, son datos no estructurados y su análisis es complejo y lleva más tiempo en realidad. Ya, pero no es imposible. Y si nos transpolamos también al diagnóstico por imagen, pues sí ha habido un poco de avance en estas tecnologías. De hecho, si ven aquí la detección de COVID en 2019, la universidad en Madrid, una de las universidades de Madrid, ya ha desarrollado inteligencia artificial que es capaz de predecir y diagnosticar pacientes que tienen COVID y que no tienen COVID. O sea, dense cuentas. Pero para poder lograr ese punto de producto, uno se pone a pensar con todo lo que ya estamos hablando, se supone que han debido tener una gran base de datos estructurados
de radiografías de tórax. Y ustedes como colegas y estudiantes saben que la proyección de tórax es de lo más común. Entonces, naturalmente, sí podríamos pensar y decir, ah, verdad, tiene una estructura. Entonces, como tanto en su forma de diagnóstico como en su forma de adquisición, tiene una estructura, unos pasos a seguir. Pero no es lo mismo en la ecografía, porque la ecografía es operador dependiente. De repente yo puedo sacar, no sé, un estudio de abdomen de diferente manera, como lo haría tal vez un médico o un técnico, no lo sé. Entonces, eso hace que varíen los datos y no sean estructurados. Pero eso no es imposible. Podríamos empezar a analizar las ecografías, por ejemplo, si tomamos en cuenta un punto de referencia, por ejemplo, el tamaño del hígado, que ya está estandarizado entre varones y mujeres, que sí, lógicamente varía, pero ya podríamos tener como un dato estructurado para después empezar a desarrollar la inteligencia artificial. Y ahí volviendo a lo de las historias clínicas, y les decía hace rato, HL7 es una aplicación que precisamente está estructurando la forma de el desarrollo de las historias clínicas. De esa manera vamos a lograr tener una estructuración, datos estructurados gracias a esta aplicación HL7. Y algunas cuestiones que iban en desarrollo, por ejemplo, ustedes conocen, muchos de sus servicios deben manejar el PAX, el RIS-PAX, etcétera. Entonces, vean cuánto realmente esto nos aporta en el desarrollo de tecnologías. Ahora, en experiencia propia para todos ustedes, hay herramientas en el análisis de datos. Y de repente diría, Gerson, pero ¿qué tiene que ver el médico, el bioimagenólogo, etcétera, o el área de salud en esto del análisis de datos? Tiene que ver mucho. De hecho, a mí me ha interesado tanto que me he tenido que adentrar y he logrado crear, aunque redes neuronales básicas, pero aún está en desarrollo, gracias a estas aplicaciones que tenemos. Eh, por ejemplo, Python es la base de todo ese lenguaje de programación que realmente deberíamos nosotros adentrarnos y que tengo la bendición de empezar a desarrollar bastante esto de Python. Y para poder crear redes neuronales, hay aplicaciones como Keras y TensorFlow. Bueno, Keras es una biblioteca donde tú ya puedes encontrar información acerca de cómo puedes desarrollar y crear redes neuronales. Y para realizar los cálculos, que naturalmente manualmente no lo voy a poder hacer yo, pero TensorFlow sí me va a ayudar a hacer estos cálculos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas tres herramientas me permite a mí y a cualquier persona que quisiera adentrarse y que tal vez en otra entrega de estas exposiciones podamos tal vez yo hablar de cómo se puede desarrollar una red neuronal convolucional o diferentes redes neuronales que son bastante amplias, lo podemos hacer, pero básicamente ya con estas herramientas ustedes pueden entrarse. Hay otras herramientas como ERA y Pandas que también esto es del análisis de datos que me parece importante que todos ustedes conozcan. Bueno, espero no estar cargándoles con tantos conceptos, pero realmente cuando a uno le gusta desarrollar, pues se pierde. Entonces, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es Machine Learning? Sus siglas en inglés, traducidas en español a secas, sería aprendizaje de computadora. ¿Ya? Y esto, vamos a dar un concepto. Es la ciencia de programar computadoras para que aprendan a través de diferentes fuentes de datos por algoritmos bien desarrollados. Ojo con esto, ahí está lo que les decía. Programación a través de datos que provienen de un autor, en este caso somos nosotros. Entonces, nosotros le estamos dando a nuestra máquina datos para que ésta pueda aprender de forma automática. No es lo mismo que el lenguaje de programación. Y mismo en Python, tú puedes darle un valor a X que equivale a 4 o valor de B que equivale a 3 y después pones cuánto equivale el valor de B y te va a decir 3. Pero eso no es Machine Learning. Eso simplemente es lenguaje de programación. Lo que es Machine Learning es que tú le estás dando datos para que él automáticamente pueda analizar bajo tres conceptos importantes, que lo vamos a hablar casi en todo lo restante de esta presentación. TEP y nuestro embolismo pulmonar, porque estamos hablando del área tecnológica.
TEP significa T, a la tarea designada a la máquina en cuanto a reconocer diferentes datos. Aquí tenemos un ejemplo que es reconocimiento facial, que hace un momento le hablábamos. Entonces, le damos a la máquina una fuente de datos, le designamos una cantidad grande, no se olviden que tiene que cumplir las 5B del Big Data para que pueda ser analizado y tengamos lógicamente un producto. Y E se refiere al entrenamiento que se le debe realizar a la máquina. Ojo con esto porque los datos que nosotros le podemos dar va a depender de la veracidad, o sea, de cuán útiles son para que pueda lograr un buen entrenamiento de nuestra máquina. Y naturalmente al final un producto, un performance. Tiene que tener el producto y tiene que ser el producto deseable. Si se dan cuenta, Machine Learning depende no mucho, pero de la intervención amplia de nosotros. Y Machine Learning ha empezado a desarrollar su tecnología ampliamente. Por ejemplo, lo que está más avanzado son los videojuegos. Ustedes deben conocer los bots, donde son creados por Machine Learning, son inteligencia artificial en realidad, son programaciones, algoritmos desarrollados con datos que ya se le ha dado. Entonces, estos empiezan a realizar sus funciones dentro del juego. Lo mismo está esto de la reconocimiento facial, ya está avanzando en imágenes diagnósticas y reconocimiento de objetos. Entonces, realmente estamos avances a grandes rasgos que realmente, sin darnos cuenta, ya habíamos nosotros estado gozando de esta tecnología, para los que tal vez un poco recién están entrando en estas terminologías. Ahora, los tipos de aprendizaje de Machine Learning es variable. Los más importantes en lo personal son estos tres, que es el aprendizaje supervisado y no supervisado y el aprendizaje semi-supervisado. Pues básicamente hablemos de qué consiste el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado para todos ustedes es básicamente, como ya tenemos esa ideología de cumplir el TEP, darle datos a nuestra máquina, le vamos a dar datos que ya tengan un resultado que nosotros conocemos que nos va a dar. ¿Me entienden? Es como darle imágenes, vamos a hacer el ejemplo con las imágenes, imágenes o fotografías de personas que ya tengan etiqueta, y me refiero a la etiqueta a sus nombres. O sea, le estamos dando demasiada información. Entonces, naturalmente sabemos que si queremos identificar ciertas personas y ya tienen la etiqueta, el resultado va a ser que nos va a decir, esta foto corresponde a tal persona. ¿Me entienden? Entonces, ese es el aprendizaje supervisado, porque yo ya sé el resultado que va a dar y yo le he dado bastante información, tanto en la imagen como en la etiqueta. Ahora, el aprendizaje no supervisado, vamos a hacer ejemplo con la comida. Por ejemplo, le doy datos en imágenes de comida, pero no le doy la etiqueta, o sea, no le digo que esto es una hamburguesa, que esto es una pizza, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no le digo, no le doy la etiqueta, simplemente le doy un rango de imágenes. ¿Y qué va a hacer Machine Learning con el aprendizaje no supervisado? Va a aplicar algoritmos como el clustering, que va a empezar a agrupar, entonces va a empezar a buscar similitudes y decir, bueno, estas tienen forma redonda, lo vamos a poner grupo uno, no lo pone al grupo de pizza, sino grupo uno, porque estamos hablando de cuantificación de números. Y después agarra de las hamburguesas, estas tienen forma, no sé, de huevo, qué sé yo, o tienen detalles, por ejemplo, ingredientes, que lo va a hacer agrupar en otro grupo y va a ser grupo 2. Entonces, se ha visto que el aprendizaje no supervisado es un poco más interesante que el supervisado, puesto que Machine Learning, con todo el algoritmo que se le ha dado, además de hacer las agrupaciones que nosotros ya esperábamos, hace unas subagrupaciones que ni siquiera nosotros teníamos idea que se podían hacer, gracias a estas agrupaciones el clustering. Y me olvidé de mencionar, algoritmos de aprendizaje supervisado, tenemos regresión lineal, que es más matemática, árboles de decisiones, que es casi como un embudo de datos que se le puede dar, y lo que actualmente está desarrollándose son las redes neuronales, que entra en ambos grupos, entra tanto en el aprendizaje supervisado y no supervisado, que lo vamos a ver en Deep Learning. Y el aprendizaje
supervisado básicamente va a ser darle solamente un porcentaje determinado de imágenes con su etiqueta y otro porcentaje que no tengan etiqueta. Entonces ya la inteligencia artificial de Machine Learning empieza con este pequeño dato, con esta información, a empezar a clasificar la otra información. Entonces, se dan cuenta, es bastante interesante, pero un tipo más de Machine Learning que es un tanto difícil de explicar. De hecho, muchos ingenieros o desarrolladores de esto no lo pueden explicar más que con números. Se basa básicamente en el aprendizaje de refuerzo. ¿Y en qué consiste eso? Y hoy les puse un GIF un tanto chistoso en la cual lo vamos a relacionar a las personas. Nosotros como personas, para aprender algo, a veces tenemos que pasar por ciertas pruebas. Entonces, como ven, al niño va a tener dos tipos de puntos de compensación, por así decirlo. ¿En qué sentido? Si el niño logra no caerse, pues va a tener una satisfacción, un punto de recompensa, que sería la alegría, o sea, va a estar feliz, se va a sentir bien. Pero si este de repente se cae, como está en la imagen, pues vas a tener un punto de sanción, que en realidad sería ligada como al dolor o a la tristeza que puedas sentir al no poder lograr esta tarea. Si lo relacionamos a las máquinas, pasa lo mismo. Entonces se le da el algoritmo, se le da la función, se le da la tarea y de repente, con el margen de error que siempre se puede presentar, de repente no cumple con el objetivo, entonces se le sanciona, se le quita puntos. Y esto hace que la máquina aprenda y evite equivocarse nuevamente. Y cuando cumpla lo que tiene que cumplir, pues se le asigna recompensas, se le aumenta puntos. Es la manera cuantificable de cómo compensar a las máquinas. Finalmente, para terminar de Machine Learning, ¿qué problemas se presentan con Machine Learning? Esto es importante y esto está ligado a todo lo que acababa de mencionar anteriormente. Uno, el algoritmo que nosotros le hemos dado, si presenta un algoritmo incorrecto para el problema, pues ya no hay Machine Learning, porque el algoritmo tiene que estar a la altura de toda la base de datos y de todo lo que se trata de resolver. Como segundo punto, los datos que nosotros le estamos dando también tienen que estar a la altura del algoritmo. No sería suficiente que le damos datos que no cumplan las 5B que les acabo de mencionar, pues no se cumple y no haya un aprendizaje idóneo y seguramente el resultado va a ser desfavorable. Por eso el cuarto punto está ligado a estos dos acerca de esta compatibilidad, tanto algoritmo con los datos. Siempre van a estar juntos. Ahora, el punto número 3, esto es importante, los datos siempre tienen que estar actualizados. ¿De qué sirve que yo le dé tanto datos a mi máquina que simplemente esté limitada a resolver algunos problemas? Naturalmente, como es un aprendizaje automático, se va a afrontar a nuevos problemas y es importante que los datos que yo le esté dando siempre estén actualizados para que tengan la capacidad de resolver problemas más adelante. Ahí es donde nace en realidad, por ejemplo, la conducción automática con esto de los autos Tesla que está en todo lado se escucha. Empezó así, pero ahora utiliza deep learning, redes neuronales, que en este momento lo vamos a desarrollar. Y ahí está, deep learning. ¿Cómo definimos deep learning? Deep learning representa un acercamiento íntimo al modo de funcionamiento del sistema nervioso a través de representaciones de neuronas artificiales. Eh, para poder explicarles un poco de esto de la deep learning, primero hay que entender que deep learning es la evolución del machine learning, que sigue siendo inteligencia artificial, que no son ramas diferentes, son lo mismo, solamente más evolucionado, es lo que está de moda, en otras palabras. Y para hacerles entender qué es Deep Learning, tengo que hablar de estos dos personajes, Warren y Walter Peace, que eran neurocientíficos que conocían bastante acerca de la rama de la medicina en cuanto a neurología, y ellos entendían cómo era, bueno, estaban desarrollando en síntesis, cómo era la forma de pensar a través de las neuronas. ¿Entienden? Entonces, estos científicos tratan de simular a una neurona a través de matemática. Y aquí está el modelo que les presento, es el modelo más básico de una neurona artificial,
que en realidad no pudo responder, ese algoritmo que les estoy mostrando, no pudo responder a lo que se estaba esperando en esos tiempos, en 1943, cuando nace esto de Deep Learning. O sea, imagínense hace 40 años, pero ¿qué ha pasado hasta ese momento? Y nuevamente, no había la tecnología, no había el análisis de datos suficiente, entonces no había la intercomunicación, el Internet, entonces eso limitaba a que muchas empresas que estaban invirtiendo en inteligencia artificial, pues lo cortaron, básicamente la sepultaron. Y nuevamente, gracias a la presencia de Internet, pues todas estas teorías han empezado a resurgir, han empezado a resucitar y ahora se están desarrollando a gran escala. Entonces, es ahí que nace este personaje con su teoría, Frank Rosenblatt, que en 1957 trata de simular con base de esta primer experimento de perdón, de neurona artificial a lo que se conoce actualmente como perceptrón. Y un perceptrón hace la similitud casi exacta de cómo es una neurona biológica que nosotros conocemos, con todas sus partes, el cuerpo, dendritas, axón y la terminal del axón. No se olviden que la terminal del axón siempre va a estar ligada a las nuevas dendritas de la neurona anterior o consecuente de la que estamos hablando, ¿ya? Pero este personaje la representa, este perceptrón la representa como una neurona en matemática. Y básicamente esta es la estructura que ustedes están viendo acerca de una neurona artificial. ¿Y en qué consiste? Lo que ustedes están viendo como estos brazos, que básicamente serían como las dendritas, son las variables de datos que yo le puedo dar, ¿ya? Y que naturalmente todo eso tiene que tener una salida, es un output, la salida como un resultado. Ahora, estos resultados en su mayoría son dicotómicas. ¿Qué quiere decir? Se resultan en dos variables, en dos respuestas, o sí o no, o si hablamos de código binario, en, no sé, en cero o en uno. O sea, tiene que haber una respuesta positiva y tiene que haber una respuesta negativa. Ahora, es importante que en el input o en el enlace que estamos dando datos a nuestra neurona artificial, pues va a ser diferentes. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, en el área de medicina, vamos a ser bien específicos, las radiografías de tórax, para no irnos tan lejos, pues vamos a poner aquí radiografías de tórax que tengan una variable. Podemos hablar de la edad, podemos hablar del sexo, podemos hablar de qué país, y no sé, de repente alguna otra variable que se pueda ocurrir, pero todas son radiografías de tórax. ¿Y qué es W? W es el peso, es el valor que le vas a dar a tu dato. De repente queremos hablar de neumonías, de bronconeumonías o de neumonías por COVID, de repente, o sea, es algo casi como que yo lo relacionaría como si fuera una etiqueta de nuestra variable que estamos administrando como base de datos. ¿Entienden? Ahora, todo esto va a llegar en un punto similar al cuerpo de la célula, a esto que corresponde a la sumatoria. Y esta sumatoria es importante, lo vamos a ver más adelante, es activada por una función de activación. Ahora, vamos un poquito más adentro. Esta sumatoria es igual a la cantidad de variables sumadas con su peso o valor de peso con cada uno de estos. O sea, x1, w1 más x2, w2, hasta llegar a las variables que tenemos en este caso, x4, w4. Entonces, todo esto se suma y naturalmente por activación de una función integral tendría que salir un resultado, pero Gerson, ahí parece bastante difícil de comprender. Sí, es difícil, pero lo vamos a hacer más sencillo. Ahora, imagínense que nosotros tenemos nuestras radiografías de tórax, todo anda bien, tenemos el peso, la etiqueta, y naturalmente al sumarse nos va a dar un resultado por matemática, porque esto es cuantificable. Pero resulta que este resultado por activación a veces no nos va a dar una respuesta tan favorable como se espera. Por eso se agrega un nuevo valor y este es el valor denominada sesgo o bias, que significa el margen de error. Pero uno dirá, ¿para qué nosotros queremos un margen de error?
No, de hecho nos ayuda bastante porque el margen de error es una variable que nosotros podemos cambiar y eso hace que todo el valor, ya que hay una sumatoria, por tanto la fórmula cambia, es más B o sesgo, va a cambiar las variables. Y como cambia las variables, más esta función integral, que en su mayoría son matemáticas, son funciones sigmoides, que básicamente es regresión lineal. Que es una regresión lineal, es una forma matemática de predecir las cosas, de poder enlazar, o sea, relacionar datos para alejarlos o unirlos, que al final te va a dar un resultado. Y ese resultado, gracias al sesgo, pues va a estar ligado tanto a una o tanto a cero, tanto a una respuesta positiva a una respuesta negativa. Ojo que estoy haciendo lo más sintético posible porque hablar de redes neuronales o de una neurona artificial, como lo está haciendo, pues es bastante amplio, pero básicamente va por ese lado. Y lo que están viendo en este momento es una red neuronal. Lo que veían cada punto de estos círculos que ustedes están viendo es una neurona artificial. Entonces, toda esta física que acabo de explicarles es un pequeño punto de estos. A mayor neuronas artificiales, estamos formando una interconectividad entre todos ellos, estamos formando una red neuronal. Y este conjunto de redes neuronales van a formar capas. A mayor capas, mayor veracidad de producto podríamos tener de resultado gracias a los datos que nosotros podamos implementar. ¿Ya? Y para eso vamos a seguir 4 pasos importantes. Uno, identificación de problema. Y nuevamente, que vamos a estudiar proyecciones de tórax. Listo. Hay que preparar los datos. Pues hay que buscar datos que sirvan. No vamos a poder datos erróneos. Lo ideal siempre es que sean correctos para que podamos analizar de mejor manera. Esto simplemente es básico porque también podemos poner errores, pero para no entorpecer todo esto. Después, diseño de modelo de algoritmos. A que nosotros podemos modificar estas capas a través de Python, como les dije. Y una de las redes neuronales que se podía crear y que la vi también, se determina en Python, se determina en Keras y en TensorFlow. Ahora, si nos vamos al punto final, a la validación del modelo, naturalmente el resultado tiene que ser evaluado, tiene que ser verificado para ver si realmente la red neuronal ha servido. ¿Entienden? Ahora, parece conceptos un poco abstractos, pero en realidad es sencillo. Es entrada, identificación, preparación de datos, datos que nosotros queremos válidos, con las 5B, que ya saben, y el diseño de modelo bajo las capas que nosotros queramos, que son algoritmos en realidad, y los algoritmos varían. Esto es importante. Los algoritmos van a variar, depende a lo que se está queriendo analizar, a lo que se está queriendo crear inteligencia artificial. Y al final tiene que haber una validación, verificación de los datos para ver si realmente hace. Pero ahora vámonos hasta aquí. Son conceptos que me gustaría, tal vez en otra oportunidad, profundizarlos mucho más, porque básicamente es lo más básico que se ha podido explicar, que son conceptos un tanto profundos, ¿no? Redes neuronales convolucionales. Antes de entrar a esto, hay que entender que hay diferentes tipos de redes neuronales. Hay una infinidad de redes neuronales. Y estas redes neuronales, el tipo va a ser, depende a lo que se quiere implementar inteligencia artificial. En el caso de resonancia magnética, en el caso del análisis de imágenes, está dicho y ya he estudiado y hay múltiples artículos donde hablan que la red neuronal convolucional es la que se está implementando en el análisis de imágenes. Y que básicamente, si leemos, tiene por objetivo final extraer características propias de cada imagen, comprimirlas a reducir su tamaño inicial. En resumen, la imagen proporcionada de entrada pasa a través de sucesión de filtros. Y no se está refiriendo a filtro como maquillaje de la imagen, se está refiriendo como a un embudo de tal manera que podamos escoger qué es lo que sirve y qué es lo que no. Pero recuerdan que dentro del análisis de una neurona artificial
hablábamos de una función de activación que básicamente es esto que activa todo este proceso del algoritmo. Entonces, les dije que lo más común son las funciones sigmoides, pero en las redes neuronales convolucionales son las funciones ReLU, tal cual se escucha. ¿Y en qué consiste esta función? Va a ser un tanto diferente. Además de predecir, va a escoger los datos positivos y los negativos y se va a quedar con los positivos y los negativos las va a desechar. Y ahí empieza ya un poco a resonar y digo, con razón entonces en el diagnóstico por imagen o en la adquisición de imágenes por resonancia magnética, si algunos ya conocen, se basa en esto, en base de datos que se le da y se le hace entrenar. Y hay una cuestión importante, en la Deep Learning el autor, o sea, la persona, yo no entro tanto en detalle más que simplemente de dar la información y el aprendizaje lo hace más autónomo comparado a Machine Learning que teníamos que hacer, recuerdan, supervisar, no supervisar, o hacer una semi-supervisión o refuerzo, ¿verdad?, de aprendizaje. En cambio, aquí en Deep Learning, gracias a esta simulación, está simulando a la forma de analizar y pensar de los humanos, no hace falta ya hacer este tipo de supervisiones, pero sí revisar los resultados naturalmente, porque si no, no sirve el algoritmo que se ha desarrollado. Y ahí vamos, ¿no? Ya para terminar, aplicaciones en resonancia magnética con lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Y bueno, aquí tuve que eh, dar como ejemplo con el respeto que se merece la casa comercial y porque la estudié también, en cómo consiste, traté de entender en cómo consiste esto de su inteligencia artificial que aplica General Electric en la adquisición de datos con la tecnología Air Recon DL. Entonces, el artículo que leí mencionaba que la FDA, que es una entidad que regula la utilización tanto de fármacos como de tecnologías software en insumos médicos, les dio la potestad o bueno, la autorización, perdón, en 2020 a General Electric para poder utilizar la inteligencia artificial a través de redes neuronales convolucionales que hace rato lo mencioné, primeramente en equipos de 3 Teslas, para luego en 1.5 Teslas del mismo año. ¿Ya? Entonces, como dice este título, General Electric implementa esta red neuronal convolucional y ya recordarán que se llevaba una función, bueno, una función ReLU en realidad, que empezaba a determinar este análisis de datos. ¿Cómo actúa General Electric con su tecnología de inteligencia artificial en las imágenes de resonancia magnética? Actúa directamente en el raw data o en los datos brutos. ¿Cuáles datos brutos? Específicamente en el espacio K. Y a grosso modo, ¿qué es lo que va a lograr esta inteligencia artificial basada en redes convolucionales por deep learning o aprendizaje profundo? Va a mejorar mayor definición, mayor resolución, mayor alta tasa de razón, señal, ruido, que eso es importante en resonancia magnética y todos los colegas seguramente lo saben. Además que elimina el ruido y además que elimina artefactos de Gibbs. Y si nosotros tenemos todas estas bondades, naturalmente vamos a poder modificar parámetros que la inteligencia artificial hace que la adquisición de todo este estudio sea mucho más rápido. Y hay una diferencia de tiempos bastante sustancial, realmente. Pero más de explicar todo eso, porque al final de cuentas, cada uno puede entrar a la página de General Electric y entender un poco de esto, de la inteligencia artificial que ellos implementan. Yo me voy a adentrar un poco a tratar de analizar cómo es ese proceso de implementación. Ojo que esto es más, como les decía, un análisis propio que estimo que por todo lo que se ha estudiado está relacionada a estas redes convolucionales. Les decía, lo habitual, lo común en resonancia magnética es que, bueno, tengamos un espacio acá y que después de ese punto, para obtener nuestra imagen, como estamos viendo aquí, tienen que pasar procesos físicos maravillosos, de hecho, transformadas de Fourier, llenado de frecuencia, de fase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, como la inteligencia artificial se está aplicando directamente en el espacio acá, pues se está aplicando en la red convolucional. Y que les decía en qué consiste. La red convolucional empieza a buscar similitudes
de una manera ordenada. Fíjense, empieza en este cuadro, comienza con esto, continúa con esta, y empieza a agarrar similitudes, comunes denominador, como que esto me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, referente a borrando artefactos, mejorando la razón, señal, ruido, y naturalmente el tiempo. ¿Entienden? Entonces, gracias a esa función que les decía, la función ReLU, y para que al final, después del entrenamiento que se le vaya a dar, gracias a los datos que le ha dado, porque cumple estos cinco pasos, General Electric le ha dado a este algoritmo más de 100.000 datos de imágenes que tenían error, a propósito, lógicamente, para que después el algoritmo, con esta función ReLU, ¿qué haga? Se quite de las que no corresponde, de los resultados negativos, y se quede con los positivos, de tal manera haya ganancia de razón, señal, ruido, y por ende todos los demás conceptos que acabo de mencionar, para que tengamos un estudio mucho más efectivo, más rápido, en menos tiempo, y con mejor resolución de imagen. O sea, es increíble cómo se implementa esto, pero ojo, tiene que pasar por estos procesos. Diseño del modelo, el algoritmo que ya lo tienen, el entrenamiento gracias a esto, lo que acabo de mencionar, esa base de datos que se le ha dado de imágenes, y la validación finalmente de los resultados. Eso es bastante importante al final. Y ahí están los beneficios de la aplicación, que realmente si ponen detalle en las imágenes, es un estudio de plexo braquial, cómo era la adquisición convencional en resonancia magnética, y cómo se ha ayudado con la inteligencia artificial que implementa General Electric, solamente por fijarse a grosso modo estas secuencias STIR, Q, el tiempo que se reduce es bastante amplio. Y se da la potestad no solo de reducir FOB, sino de reducir hasta el tamaño del voxel, de tal manera que gracias a esta red convolucional y estas funciones que acabo de hablarles, reduce los artefactos de anillos de Gibbs que me olvidé mencionar, y también el ruido, y amplifica la señal hasta un 60%, si mal no me equivoco, de ganancia de señal ruido. Entonces, miren cómo la imagen ha mejorado, y en menos tiempo, con menos FOB y tamaño de voxel. Bueno, para terminar, además de desarrollo de redes neuronales, tuve la potestad y también la bendición de poder conocer en Chile un equipo de alta gama de la marca General Electric, que es de 3 telas, modelo Pioneer. No voy a decir el nombre del centro donde lo vi por, eh, por seguridad, pero lo que sí me concierne es mostrarles este parámetro de valores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son? Y nosotros, ¿dónde metemos mano en la inteligencia artificial? Bueno, tienen dos caminos. Uno es que como ciencia de datos, como análisis de datos, puedes adentrarte así con estos programas de crear redes neuronales con Python, Keras y TensorFlow. Y otro, desde el punto de vista del que maneja el equipo, que yo también lo manejo, se resume simplemente en este parámetro que ustedes están viendo de RecondL Strange. Entonces, General Electric le da al operador la bondad de darle cuánto ruido quieres en la imagen, que lógicamente ustedes saben que muchas veces a los médicos radiólogos que se encargan de informar, a veces les gusta un poco ruidosa la imagen, y a veces no les gusta tan suavizado, ¿entienden? Además, o sea, se resume en eso, en realidad, en nuestro control. Pero yo la verdad, sinceramente, trato de profundizar todo esto para que podamos no solamente limitarnos a eso, sino profundizar más conocimientos y ver qué más se puede lograr con la inteligencia artificial en resonancia magnética. Para despedirme, pues quiero crear un debate, simplemente es una aseveración mía, pues esto les presento un trabajo de lo que analizaba sobre la razón señal ruido, y la razón señal ruido responde a esta fórmula física, ¿no? Que corresponde todo lo que se pueda modificar dentro de estos parámetros altera la razón señal ruido. El número de cortes,
el número de necks, número de líneas, el tamaño del boxe y mismo el bandwidth. Entonces, cualquiera de estos parámetros que sean modificados va a alterar la razón señal ruido, que es uno de los parámetros más importantes para nosotros, ¿verdad? Yo ahí salgo con la interrogante. Ya que la inteligencia artificial se está implementando, ¿será que dentro de esta fórmula física podamos hablar y mencionar que la IA también altera la razón señal ruido? Por lo que hemos hablado, aparentemente sí. Entonces, nada, esto era la presentación que quise hacerles llegar a ustedes. Seguramente con próximas entregas podamos profundizar, lógicamente si el público está predispuesto. Agradezco a todos los que estén visualizando esta presentación. Espero haya sido lo más entendido posible. Seguramente puedan tener la grabación de todo esto y la adquisición de información. Entonces, yo les sugiero que aquellos que les guste adentrarse en esta ciencia de datos y inteligencia artificial, pues comience por esa parte, ¿no? Empezar a entender las teorías para luego empezar a profundizar conocimientos, lo mismo que se hacía en la física de resonancia magnética. Nuevamente, mi nombre es Gerson Garavito, ha sido un gusto para todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad y gracias por su tiempo.